¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL, comentarle GDL, el debate. Este domingo, 5 de mayo, es muy especial porque hoy se cumple ya un año de lo que sería ya fuera de emergencia epidemiológica, lo que es el COVID. Ya no es clasificado o considerado, doctores, como una pandemia, ¿verdad? Es correcto. Pues hoy tenemos un panel muy interesante porque hay quienes, usted que está en casa, comenta si tiene secuelas, cuál es la efectividad de las vacunas, tengo que atenderme las secuelas, quizás no se ha dado cuenta usted que tiene secuelas luego del COVID. Bueno, pues hoy está con nosotros, quiero presentarle a nuestros panelistas, el doctor Jaime Arias Amaral, médico internista del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud. Doctor Jaime, muchas gracias. Gracias por invitarme, saludo a mis colegas, saludo al auditorio y ojalá que lo que aportemos sea de beneficio. Bastante, porque ya tengo aquí la lista de preguntas. Está con nosotros también el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor. Rocío, buen día, buenos días, queridos colegas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y el doctor Manuel Aguirre Muñoz, coordinador académico de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos, colegas. Pues muy interesante porque hoy se cumple un año, o sea, ya no es una pandemia. Y nos dará toda una introducción el doctor Héctor Raúl sobre lo que significa esta fecha, 5 de mayo. Pues efectivamente hace un año, exactamente el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud le dice al mundo: el COVID-19 ya no es una emergencia epidemiológica, deja de tener el calificativo de pandémica, pero es una enfermedad que llega para quedarse. Les pedimos a los países miembros de la OMS que la sigan vigilando, que sigan monitoreando epidemiológicamente la enfermedad para identificar oportunamente si llegara a presentarse un brote que represente un riesgo y para tomar medidas oportunas. Pero por lo pronto, efectivamente hace un año la OMS dice COVID ya no es una pandemia. Y a un año de esa fecha tan importante, cuando todos quizá dimos un respiro, vemos que hay muchas secuelas, doctor Jaime, vemos que hay secuelas. ¿Qué significan estas secuelas? ¿Cuáles son? Ustedes que llegan a sus consultorios, un número importante de la población, ¿se han atendido o están olvidadas estas secuelas? ¿Podemos considerar la pandemia olvidada? Uno de los efectos que ha tenido este virus, que apareció por primera vez, recordemos, el 30 de diciembre oficialmente por las autoridades chinas del 2019. Ya pasaron 4 años, recordemos que en marzo del 2020 se declara la pandemia. Y ya terminó, como bien lo menciona el doctor Raúl Pérez Gómez, pero la enfermedad sigue activa con el mismo virus. Incluso recientemente ha aparecido una nueva subvariante más contagiosa que la JN1, que provocó enfermedad leve, pero sigue activa la enfermedad. La enfermedad no se ha ido. Y dentro, aparte de que no se ha ido la enfermedad, tenemos las secuelas que ha provocado el mismo virus a lo largo de estos 4 años. Las secuelas que son conocidas como COVID prolongado, long COVID, COVID persistente, y que hay explicación ya desde el punto de vista médico el por qué se presentan residuos del virus en algunas partes del cuerpo, persistencia de respuesta inmune, sí está presente. Se han descrito más de 200 molestias, quejas, signos o síntomas en pacientes a lo largo de 2020, 2021, 2022. Son bastantes, que 200. Pueden ser, sí, son más de 200, que si bien es cierto, la mayoría no son mortales, pero sí tiene una gran afectación a la calidad de vida. No tenemos Propongo un ejemplo. la resistencia. El paciente puede tener cefaleas que antes no tenía, dolor de cabezas persistentes, ¿sí? Sin explicación. Puede tener, más si tuvo un COVID, si se enfermó y tuvo afectación pulmonar, problemas para hacer ejercicio, para respirar, dificultad de aire, debilidad, o problemas que estamos viendo y que sí nos preocupan al equipo de salud, problemas de salud mental. Problemas cognitivos, problemas, esa famosa niebla mental, que se nos olvidan las cosas. En fin, son más de 200 molestias, quejas, que si usted que tuvo COVID
las tiene, no se acostumbre, acuda a los servicios de salud. En los servicios de salud estamos claros que esto lo debemos de atender, no es olvidado, no es una pandemia olvidada, la tenemos presente, pero aquí lo importante es que el paciente reconozca, yo no tenía antes del COVID, o incluso aunque no lo haya tenido, porque la mitad de los casos fueron asintomáticos. Así es, y eso era muy Y grave. si tengo algo nuevo, que me zumban los oídos, antes no me zumbaban, que no me sabe igual el pozole. Sí, ya no- bueno, no te cosas se antojaron, porque sencillas, ahorita ya cosas queremos desayunar. sencillas, Claro. ir a Sí. revisión, eso es importantísimo. Ir a revisión, pero yo le pregunto, doctor Manuel, si hay tratamiento, ¿se puede mejorar? Porque nos está diciendo un montón de síntomas que de seguro las personas dicen, ay, yo tengo ese, pero ¿se puede mejorar? Se puede mantener o disminuir algún tipo de síntomas porque no se sabe realmente cuál es la cura, porque no sabemos dónde estamos parados todavía, porque es algo reciente, estamos a menos de 4 años, necesitamos más estudios para que determinemos si hay una cura per se. Lo que sí está demostrado, la vacunación lo que hace es que disminuye hasta un 50% el riesgo de tener un COVID prolongado o secuelas de COVID. Entonces la importancia de la vacunación hasta esta enfermedad es hasta ahorita donde podemos saber qué es lo que sí nos funciona. Entonces, sintomático, que es lo que nosotros tratamos, si te duele la cabeza, hay que analizar primero, descartar otras cosas que te estén originando dolor de cabeza y así dificultar para respirar, otras cosas, algo mental, no antes ponías atención en todo y ahorita ya no, se te va la Tenías onda. una agilidad mental increíble. ¿Qué es lo que está pasando? Acudir a atención, porque algo está pasando, descartamos todo lo que sea posiblemente descartable y al final COVID-19. Dijo algo muy interesante que yo quisiera que me lo comente el doctor Héctor Raúl, las vacunas. Hay quienes se pusieron 3, hay quienes se pusieron 4 y ahí lo vamos a dejar. Entonces las vacunas sí me fortalecieron, sí me ayudaron, porque hay mucha mala información y nos está creando pánico en determinadas aplicaciones de vacunas que tuvo la población, ¿verdad? Mira, Rocío, la vacunación contra COVID cambió radicalmente el curso de la pandemia. La vacunación empezó en diciembre del 2020 Así es. y a partir de ese momento vimos una caída estrepitosa de la curva epidemiológica de la enfermedad en todo el mundo, o la fuimos viendo en los países que fueron teniendo mejor cobertura de vacunación. Por supuesto que siguieron ocurriendo algunos brotes epidémicos, pero en general las personas que empezaron a tener un esquema de vacunación completo inicial, que correspondía en la mayor parte de los biológicos a 2 dosis, tuvimos la gran oportunidad de observar que si tenían un nuevo episodio de COVID, este era un episodio ya leve, muy controlable, ambulatorio, en ocasiones que se podía resolver con algunos medicamentos sintomáticos sin necesidad de llegar a grandes intervenciones médicas. Entonces, las vacunas, sin lugar a dudas, fueron uno de los elementos más importantes en la prevención de la enfermedad grave, en la disminución del impacto epidemiológico y, como bien se ha comentado, las personas vacunadas, al no tener enfermedad grave, tuvieron menos secuelas cuando llegaron a tener enfermedad leve, menor riesgo de COVID prolongado, long COVID, como bien lo ha señalado el doctor Jaime. Y por otro lado, es muy importante recordarle a la población que la vacuna no solo brindó protección a quien la recibía, de alguna manera fue generando una protección comunitaria, familiar, porque al reducir el número de casos individuales eso generaba un beneficio colectivo. Entonces, es muy importante en este momento, creo, clarificar sobre algunos mitos y también sobre algunas informaciones que, si bien es importante que las conozca la población, creo que han sido magnificadas inconvenientemente, porque también le han generado a la población angustia, rechazo a los biológicos. Por ejemplo, hace algunos días aparece una publicación en todo el mundo que dice: AstraZeneca ha aceptado que su vacuna provoca trombosis. Imagínese el pánico. Ese titular es un titular inapropiado. Claro. Ese efecto secundario ya lo conocíamos,
pero se presentó en menos de 100 personas en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el con mundo. algún antecedente podría ser, ¿no? E imagínate la cantidad en millones de dosis que se aplicaron de la vacuna AstraZeneca. Sí, fue muy determinante ese Efectivamente, porcentualmente Menos es 0.2. ínfima la cantidad. Y claro, no se debe desdeñar ningún efecto secundario, pero hay que ponerlo en su justa dimensión. Es como el síndrome de Guillain-Barré, se presentó prácticamente con todas las vacunas, pero en una proporción tan pequeña que el beneficio fue mayor, ¿verdad? significativamente mayor a los riesgos de eventos adversos. Claro. Por eso decimos que son vacunas altamente eficaces, altamente seguras, a las que no debemos tener miedo, que debemos seguir aprovechando porque la vacunación continúa, por cierto. Sí, la vacunación continúa porque hubo un brote de una de las cepas que comentaba que el doctor Jaime y que lo aclaró el doctor Héctor Raúl, que también era pues más contagioso, pero ya tenías una población protegida. Eso y es. ya con cualquier medicamento sencillo no había problema, pero no te mandaba al hospital o te ponía en una situación grave y delicada. Me están pidiendo un corte, regresamos al segundo bloque con más planteamientos que usted, la población, ha hecho aquí en los expertos que nos acompañan. Regresamos este domingo con secuelas y vacunas COVID-20-24. Sigue la vacunación, sigue la vacunación, pero yo les pregunto, ¿habrá quien se puso, por ejemplo, 2, 3, 4 vacunas? Ahí me quedo, doctor, ahí me quedo. ¿Habrá más? ¿O sigue la vacunación también? ¿Cada cuándo me la pongo? ¿Y qué efectividad tiene, verdad? ¿Cuánto dura? Indudablemente la vacunación, así como el COVID, llegó para quedarse. Es como la influenza. Ahorita se acaba de terminar la última campaña de vacunación, ahora a fines de marzo, que se privilegió a algunos grupos considerados de mayor riesgo, pacientes arriba de los 60 años, pacientes con enfermedades, pero la conclusión yo creo a que se va a llegar, que va a ser probablemente anual junto con la de la influenza. Para allá vamos, porque el virus que llegó para quedarse, ¿sí? ¿Y qué efectividad tiene? Todas las vacunas aprobadas hasta ahorita, llámese Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la china, las rusas, todas tienen una efectividad de 70, 80, hasta 90, todas Pero afortunadamente. alguna me traerá secuelas como lo más normal, o sea, no quisiéramos normalizar esto, pero bueno, ustedes explíquenme, bueno, pues alguien que tiene una comorbilidad o alguna vacuna puede, de 100, a alguno le puede ocasionar algo. No, bueno, está lo que comentaba el doctor Raúl y que en los últimos días, las últimas semanas ha provocado un pánico innecesario y una infodemia severísima, que eso no lo debemos de olvidar. Claro. La infodemia dañó muchísimo a la pandemia, mató más el infovirus, el infovirus de los periódicos sensacionalistas como este periódico inglés. A ver, platiquen, ¿habrá quien se puso muchas vacunas? A ver, hay en la historia. Usted dice, no, ya llevo 6, ya llevo 4. Habitualmente los terrícolas comunes que tuvimos acceso, porque hay muchos pobres que no tuvieron ni acceso ni más que a uno o a ninguna. Eso es una crueldad. Y a ver también. quienes no quisieron vacunarse. Y hay un inglés que está registrado con 216 vacunas en 24 meses y no le pasó nada. A ver, bueno, ustedes son los expertos infectólogos. Importante lo que comentábamos de AstraZeneca. No es posible que estén sacando esas mentiras totales. Que daña a la población. No, malinforma, daña totalmente. Por ejemplo, aquí en México se aplicaron cerca de 50 millones de dosis de AstraZeneca. No, y tenemos casos esporádicos y anecdóticos de este problema de trombosis, de embolias en el cerebro, de embolias en el intestino, anecdóticos. Sí los hay, sí los presentan. Pero no es generalizado. No, es uno en 100,000 casos, uno en 100,000, cuando habitualmente se presentan 1 a 2
porque esta enfermedad no es nueva, no la provocó la vacuna, ya existía con la vacuna. ¿Y esto por qué sucede? Hay que conocer, y la población debe de conocer, que toda sustancia médica que utilicemos para atacar una enfermedad va a provocar eventos adversos. Yo doy un medicamento para la salmonela, yo sé que la va a eliminar, pero ese medicamento biológico, va a entrar al cuerpo e interacciona con proteínas, con enzimas, con células, con órganos, y puede provocar otras reacciones. De hecho, este evento de AstraZeneca, a los 2 meses, mes y medio de que sale ya masivamente y llegan a 10, 15 millones de dosis aplicadas, es cuando aparecieron 13 casos originalmente. De hecho, hay que recordar que lo pararon la aplicación de la vacuna por unas semanas, hasta que la agencia europea dijo, a ver, ¿qué está pasando? Porque en los estudios previos que se reportaron en diciembre y enero de fase 3, no habían salido eso. Salieron otros problemas de mielitis, en fin, pero ese no. Pero es entendible, fue un año, menos de un año, porque la vacuna de AstraZeneca se empezó a producir en abril y fue aprobada en diciembre y aplicada en enero. Pero hasta que tuvo 17 millones de casos es cuando aparecen 13. Previamente a veces no los nota uno, porque no fueron más de 30, 40 mil a los que probaron en las fases de experimentación, en las primeras fases. De hecho, cuando sale una vacuna, un medicamento, esto sigue extendiéndose en la fase 4, que puede durar años, porque a lo mejor algo que no vi puede aparecer, y eso está registrado en los estudios de seguimiento por parte de la OMS. Bien, doctor, algo rápidamente comentar. Usted es neumólogo. Dentro de toda la gran cantidad de secuelas que hubo, que muchos no recuerdan todavía, que ya les sería regresado el sistema del gusto, ha habido muchos casos inclusive de EPOC, de problemas pulmonares, de que no alcanzas a respirar. ¿A estas personas qué les recomienda? Porque es uno de los síntomas más... Efectivamente, pues, se ha demostrado actualmente que tener o haber tenido COVID, aún leve, se ha demostrado que en un futuro se empieza a producir esa fibrosis en el pulmón, aún no teniendo una exposición ni al humo. ¿Pero se puede detener, tratar? Tratar sí, detener no. O sea, realmente ahí es la importancia de la vigilancia. Personas que tienen secuelas con dificultad respiratoria, que tuvieron un pulmón lábil, que es lo que decimos nosotros, con asma o con EPOC, son más fáciles de empeorar la situación, y a estas personas se recomienda efectivamente la vacunación contra influenza y contra neumococo, que es cada año. Y estar con sus tratamientos de respiración o de rehabilitación pulmonar. Importantísimo la rehabilitación pulmonar, porque el síntoma más común del long COVID es la dificultad respiratoria. Un 32% de las personas lo presentan. Es cierto que hubo muchos problemas a raíz de las vacunas de paros cardíacos, o sea, no tiene nada que ver, doctor. No, definitivamente no. Mira, Rocío, cuando hablamos de eventos adversos a un medicamento o a un biológico, tenemos que dividir estos eventos adversos en 2 grandes grupos. Los eventos adversos comunes, leves, que por cierto, en el caso de las vacunas anti-COVID, están reportados para el 70% de las personas que reciben una vacuna. Pero es que un evento adverso puede ser el solo dolor en el sitio de la aplicación. Eso ya se ponga rojo adverso, leve, digamos irrelevante, pero que hay que monitorear. O un poco de temperatura unas horas después de que te aplicaste la vacuna. Eso hasta el 70%. Lo que decía el doctor Jaime, claro, todo tendrá un problema. Efectivamente, pero el otro grupo son los eventos adversos graves, que ponen en peligro la vida. Ahí hay un apartado muy particular al que debemos brindarle mucha atención, que es la anafilaxia. Es como un tipo de alergia grave, muy aguda, que se presenta en los primeros minutos, que puede llevar al paciente al hospital porque puede sufrir edema de la glotis, obstrucción de la vía respiratoria aguda, y en el que hay que actuar rápidamente con algunos medicamentos como corticosteroides, como adrenalina, etcétera. Bueno, ese es un episodio muy agudo de un evento adverso grave. Otro evento adverso grave, por ejemplo, lo que estamos comentando los doctores respecto a el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de mielitis transversa, la propia trombosis trombocitopénica que afectó, insisto, a solamente
69 pacientes son los que están bien documentados. Que eso no podríamos decirlo tan fatal, decir no te va a generar todo este problema. Bueno, es sí, mínimo. Sí fue grave. Pero En cuanto al número de casos, con Ínfimo. los millones de dosis que se aplicaron, por ejemplo, de AstraZeneca. Pero entonces, tenemos eventos adversos leves y eventos adversos graves. Pero los graves no son tan... 1 en cada millón de dosis Bien. aplicadas. Bien. Eso es lo que está reportado con respecto a COVID-19 y que está más o menos en proporción, por ejemplo, decía el doctor Jaime Arias, a la vacunación contra influenza. Es lo que vemos también con influenza. Sí. Posiblemente es lo que vemos, Manuel, con otras vacunas, incluso de aplicación universal, de Así cobertura universal. O sea, no está fuera de proporción los eventos adversos, ni leves ni graves, de la vacuna anti-COVID respecto a otros biológicos que históricamente se aplican. Bien. De ahí la importancia, entonces, de que pues todo programa titánico de vacunación que se hizo, pues decirlo, recordamos como periodistas que Jalisco fue un referente a nivel nacional. Sin ¿verdad? duda. Entonces, de ahí también, pues, más que preocuparnos, atendernos a este listado de secuelas, ¿verdad? Doctor, ¿ustedes ahí tienen una atención especial a personas ahí en la Autónoma? Así tenemos nuestra área de consulta externa de neumología, que vemos pacientes con secuelas de COVID y con enfermedades propias del pulmón. Están invitados a acudir. Un gran porcentaje de pacientes que tuvieron COVID han estado con nosotros. Tenemos espirómetro, que es para ver la función pulmonar, y si gustan, en una oportunidad les paso la información para que puedan acudir los pacientes, ¿verdad? Y comentar, quizás es muy difícil, doctor, comentar qué porcentaje de la población tenemos en estos momentos secuelas. Y lo importante es porque, aunque si bien es cierto no son graves, sí nos demeritan la calidad de vida. Completamente, hay que recordar que la vida y el mundo en la Tierra se dividió, así como fue antes de Cristo y después de Cristo, es antes del COVID y después del COVID. Porque todavía falta mucho por conocer del COVID. Tenemos el long COVID y post-COVID, pero las enfermedades que pudieran aparecer entre inmunes, se habla de la diabetes, por ejemplo, que ha habido incrementos, en fin, nos falta conocer. Entonces, siempre todos los que estamos en atención médica o en la indicación, al menos en el servicio que yo estoy de medicina interna, interrogar al paciente, ¿usted tuvo COVID? Sí. Desde ahí. Sí, Leve, moderado, severo, y desde ahí se busca intencionadamente, porque muchas veces también el paciente se acostumbra desafortunadamente, y no nos debemos de acostumbrar a vivir con nuevos síntomas. La medicina da, si no para curar, mejorar, cuando menos, o rehabilitar, que es importante. Pero para poner en contexto lo de los efectos adversos de la vacuna, aquí en Jalisco se aplicaron más de 8 millones de vacunas, 8.300.000. De esos, los eventos adversos, la mayoría leves, solo fueron 4.600. No, bueno, mínimo. Y graves, 220. De esos 8 millones. Si comparamos cantidad de eventos, 0.1. Esto es un golpe directo a los antivacunas, que es importante. Todavía queda una población que no se vacunó, ¿verdad? No, sí, y precisamente por la infodemia y por esta noticia que sacan estos periódicos sensacionalistas. Cuando es una mentira que no lo hayan reconocido. Hay que reconocer, si hay un descubrimiento que gracias a él estamos nosotros aquí, son las vacunas. Claro. Las vacunas han salvado vidas. Recordemos en el mundo prehispánico, ¿quién derrotó a nuestros indígenas? No fueron los españoles, fueron los agentes infecciosos, entre ellos la viruela y los otros virus que nos trajeron, que barrieron. Y si no hubieran salido las vacunas contra COVID en un año, nos hubiera barrido a una buena parte, no de México, población, de la humanidad. Es correcto. Entonces, bien. Antivacunas. Bueno, pero de seguro en estos momentos, terminando el programa, va a haber quien acuda a vacunarse si no lo hizo. Porque ustedes son los meros expertos, por decirlo así, en el sentido de que los van a convencer de que la vacuna tiene su efectividad. Nos están pidiendo un corte, vamos al tercero ya, al tercer bloque, porque les preguntarán, muchas personas dicen, bueno, denos tips.
a los que nos dio COVID, ¿qué debemos de hacer? Cambiamos nuestra alimentación, vemos qué es lo que tenemos, porque no lo relacionábamos, y ahí es la detección de nosotros, híjole, si estos dolores de cabeza o no recordar las cosas. Entonces, todos estos síntomas, yo creo que es el momento de acudir y tratarlos, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. Vamos a darle la numeralia, que aquí el doctor ya inició dándole al doctor Jaime, pero el doctor Héctor le preguntaba qué porcentaje de la población en el mundo no se vacunó. ¿Cuántos sí se vacunaron? En el mundo se han aplicado 13,000 millones de dosis aproximadamente hasta noviembre del 2023. Esto considerando que somos 8,500 millones de habitantes en este mundo, nos habla de que no logramos tener un promedio de 2 dosis los pobladores del mundo. Pero por supuesto hay países en donde personas tienen 4 dosis, hay países en donde 3, pero lamentablemente hay países en donde poblaciones enteras no tienen una sola dosis de vacuna anti-COVID. El tema es inequidad social y económica entre las naciones. Claro. Porque hay países a donde no llegaron biológicos por motivos económicos, por ejemplo. Bueno, entonces, 75% de la población tiene por lo menos una dosis de la vacuna de la población mundial. 25% ni una sola dosis. Y eso pues es muy fuerte, ¿no? Claro. Doctor, usted lo decía hace un momento. Definitivo. Sí, es un impacto muy grande. Es como platicamos hace un momento en los doctores, la vacunación te ayuda a cuidarte a ti, pero también te ayuda a cuidar a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, si nos cuidamos uno, 15 alrededor se curan o se protegen de la enfermedad. Entonces, la importancia de la vacunación y tener la accesibilidad e invitar a la gente a que siga vacunando, ¿verdad? Que sería Claro, lo más porque la importante. campaña continúa, ¿verdad? Bueno, la campaña última terminó el 31 de marzo, que incluso aquí el gobierno del estado adquirió una buena vacuna, la de Moderna. Todas son buenas, pero trajo la de Moderna y concluyó el 31 de marzo oficialmente y en todo México. Pero yo creo que si uno acude a las instituciones de salud deben de tener vacunas, porque una verdad también clara y contundente, si no estás vacunado vas a ser COVID grave y puedes llegar a tener problemas serios. Eso es una verdad y una realidad. En esta última zarandeada con la subvariante JN1, tuvimos casos graves. ¿En quién? En quien no estaba vacunado. ¿En quién no estaba vacunado? En nuestro país, por ejemplo, hasta el corte de enero de este año, se aplicaron 133 millones de vacunas, señal de que no estamos todos vacunados con 2 dosis. Estamos en la media mundial, 65-66%. Pero aquí lo ideal, porque había vacunas para todos, no se hizo. Aquí sí no fue, porque sí todo mundo que pudiera acceder. Ya aquí, ¿por qué no? Por prejuicios, por infodemia, por mala información. Claro. Pero definitivamente hay que vacunarse, porque si no te vas a hacer un COVID grave. Eso es una verdad. Todavía estamos viendo de long COVID y vamos a seguir viendo y vamos a tener más episodios que nos van a sorprender el tema del COVID, doctor. Sí, definitivo. Estamos viendo long COVID, post-COVID y secuelas de largo plazo. Por ejemplo, las secuelas de largo plazo, una muy preocupante, ¿cuál es, que no me dejará mentir el doctor Manuel, es la relativa a fibrosis pulmonar, que apareció particularmente en pacientes graves que tuvieron hospitalización, necesidad de oxígeno, necesidad de ventilación mecánica asistida, etcétera, y que quedan con un pulmón fibroso que puede requerir a largo tiempo oxígeno suplementario, pero que por fortuna también muchas instituciones de salud en nuestro estado han implementado estrategias para rehabilitación pulmonar que hay que aprovechar. Claro. Otras secuelas, bueno, ya se ha comentado, las neurológicas como el conocido como cerebro de humo o frog brain, que
es esa sensación de se me olvidan las cosas, Lagunas ya no me mentales. concentro igual como antes, después del COVID, incluso empecé a tener trastornos del sueño, en fin. También eso estamos viendo como parte de COVID prolongado. Pero fíjate que me gustaría hacer un breve paréntesis, Rocío, con respecto a todas estas manifestaciones clínicas que, como bien han dicho mis colegas en esta mesa, no hay que desatender, hay que ir a recibir atención médica oportuna, no hay que acostumbrarnos, porque la calidad de vida es muy importante de igual forma. Pero también es importante que no culpemos al COVID de todo lo que puede estarnos ocurriendo después de un episodio de COVID. Bien. Recordemos que podemos, por motivos propios de la edad, recordemos que por motivos de otras enfermedades crónico-degenerativas que son parte de la prevalencia e incidencia de enfermedades generales en México, en Jalisco y en todo el mundo, se pueden presentar. Entonces, por eso es tan importante la evaluación médica, porque podría no estar algo que está presentando el paciente relacionado con el COVID previo que tuvo. Así es. Y a lo mejor está teniendo una nueva patología que hay que atender de forma distinta. De ahí la importancia de la valoración médica. Claro, y de ahí también, doctor Manuel, la importancia del diagnóstico. Cuando llegas a la primera línea con el doctor, pues ver con todo este historial, ver que algo está sucediendo y que puede ser o no relacionado con COVID, ¿verdad? Claro, claro, la importancia de la historia clínica que todos los colegas hacemos desde el principio es como un checklist. ¿Papá enfermo le dio COVID? Sí. Ah, ok. ¿Qué tipo de COVID? ¿Se vacunó? Sí. Y entonces ya nos vamos como el diagrama. Yo recuerdo que antes ustedes preguntaban, diabetes, antecedentes, y ahora ponen COVID. Sí, eso es un antecedente importantísimo porque para, como dice el doctor, para ver a dónde nos vamos a dirigir la terapia y el diagnóstico. Si es algo que ya tenía, bueno, si es algo nuevo, hay que tratarlo. Haciendo hincapié sobre todo lo que comentaban, sobre todo ustedes de la salud mental, se aumentó hasta un 300% de consulta de psiquiatría después del COVID. Así y entonces la gente también, después de COVID, no tiene nada, pero está deprimida. ¿Qué pasó? Hay que ver qué es lo que está pasando. Sí, el COVID también se asocia sobre todo a hipoxia, falta de oxigenación por el virus. Y esto no sabemos dónde estamos parados ahorita. Imaginemos unos 5 o 10 años, fibrosis pulmonar, depresión, fatiga crónica, que se diagnostica como fibromialgia, que a lo mejor es el COVID. Entonces realmente es la importancia de, como dijo el doctor, atenderse. Es una enfermedad que se puede tratar, tratémosla. Si no podemos enfocarla en el COVID y sus secuelas. El long COVID es una secuela del COVID, pero ¿tendrá el COVID prolongado una secuela? No lo sabemos. Ahí así lo pondríamos, ¿verdad? Pero lo importante es retomar el rumbo en este sentido. Claro. Y tratarnos, ¿verdad? Tratarnos con el experto que tiene que ser, ¿no? Al momento de detectar, porque dicen, bueno, por ejemplo, creo que hay una terapia para que regrese el sentido del gusto y el sentido del olfato. Y tú no sabes, si no, ya llegará. Pero dicen que no, que hay una terapia especial para regresar. De rehabilitación, ¿verdad? Olfatoria y gustativa. Y gustativa. Entonces, quizá eso. Hay quienes dicen, no, pues ya no puedo hilar una oración completa, entonces me hacen falta esos ejercicios de respiración. Hay mucho por hacer, doctor, ¿verdad? Muchísimo por hacer, y otra cosa que nos enseñó esta pandemia, retomar estilos de vida saludables. Claro. Dígame cuáles. La pandemia nos arandeó y nos fue como nos fue, porque llegó a un campo minado, un campo lleno de obesidad, desafortunadamente, lleno de pacientes que viven con diabetes, pacientes que viven con hipertensión, pacientes que fumaban, en fin, un estilo de vida que fue lo que terminó. Entonces, para prepararnos para la próxima pandemia, retomar, es una realidad, va a llegar, claro. Retomar estilos de vida saludable. Sí. Segundo, no hacer caso a la infodemia, por amor de Dios. Acudir a los programas, vamos, como que estamos gente que estamos y que vivimos la pandemia. Dentro, conocimos al monstruo porque estuvimos en las entrañas de él. Viendo al paciente cara a cara. Claro. Y entonces, no, las redes sociales, por favor, no. Y también aquí la prensa juega un papel importante. Es criminal lo que hace ese periódico londinense. ¿Sí? Porque todo es cuestión de dinero, de millones de libras por los 51 casos que están ahí, y por eso lo retoman. Y tercero, vacunarnos, acudir a revisiones. ¿Hubiéramos tenido COVID o no? Es una obligación revisarnos mínimo una vez al año.
Claro. por favor. Y de eso de revisarnos una vez al año, pues denos todos los mecanismos que nos puedan proteger. ¿Cómo hacerse estudios, doctor? Sí, por supuesto. Está establecido en segmentos de edad lo que conviene realizar, pero en general todos los adultos deberíamos de tener por lo menos una vez al año exámenes de laboratorio generales. Todos los adultos deberíamos de tener por lo menos una radiografía de tórax. Todos los Eso es adultos- muy importante, doctor, Sí. lo de la radiografía de tórax. Sí. Que pensamos que con una química sanguínea, una general de orina, con eso. No. Pero ahora estamos evolucionando en también estos. Incluso todos los adultos por lo menos una vez al año deberíamos de tener un electrocardiograma. Bien. Ese es un chequeo elemental básico que frecuentemente, bueno, qué decir de situaciones ya específicas, ¿no? La mujer, Sí, mastografías claro, anuales, claro. Papá a Nicolau. partir de los 40 años de edad, Claro. Papá Nicolau, autoexploración mamaria, el hombre a partir de los 35 años, antígeno prostático específico. Bueno, todo eso está de alguna manera delineado, que es lo más importante, como bien decía el doctor Jaime Arias, el que la población tomemos conciencia de la importancia que tiene, porque la salud depende en un 99% de nuestra propia decisión, de nuestra propia actitud, de nuestros estilos de vida saludables o no saludables que nos pueden llevar a enfermedad y a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera. Así es que, y hay que empezar temprano. Pues nunca es tarde para La buena retomar salud el se rumbo. construye desde la infancia. Sí, hay que retomar el rumbo, nos vamos ya a las conclusiones, vamos a un corte y cada uno de los expertos nos dirán qué debemos de hacer, cuáles también son los retos y desafíos para ellos como médicos investigadores, pero también usted como paciente, como población, qué debemos de hacer para retomar el rumbo y nutrirnos y bueno, ya ellos nos dirán al regresar. Bueno, regresamos a las conclusiones. Estamos hablando de las secuelas, estamos hablando de la efectividad de las vacunas, sigue la aplicación de vacunas, pero hay que retomar el rumbo, que ellos nos den en estos momentos los tips para poder rescatar la salud en casa. Así que le decimos al doctor Manuel, ¿cuál sería su conclusión, doctor, de todo esto que planteamos y qué recomienda a la población? Primero que nada, identificar si tienen alguna secuela o pueden haber tenido una secuela por COVID. Paciente que tuvo COVID diagnosticado, se alivia y que después de 4 semanas empieza con algún síntoma diferente que no lo adjudica a alguna otra enfermedad que ya se había conocido o algún síntoma nuevo, acudir con un médico a valoración para determinar si es parte de una nueva enfermedad o parte de COVID prolongado, sobre todo por la importancia de aquellas enfermedades que nos pueden llevar a necesitar o requerir un recurso mayor en un futuro, hablando de fibrosis pulmonar idiopática o EPOC, como lo mencionó el doctor Héctor, realmente importante la atención primaria, ¿verdad? De reconocer que si algo está pasando con mi cuerpo, no acostumbrarse a un malestar. Y sobre todo aquellos pacientes que después del COVID se sienten cansados crónicamente o con depresión o que no tengan energías, acudir al médico, ¿verdad? Lo más importante, mejorar los estilos de vida, dieta, ejercicio y obviamente estar al cuidado y al pendiente de cada año. Nos tenemos que proteger tanto para COVID como otras enfermedades, ¿verdad? Para no llegar a esa enfermedad crónica como alguna diabetes o una hipertensión. La fibrosis no se quita. Se No. controla. Se controla, digamos que ya no hay más seguimiento. Hay fibrosis en algunas partes del pulmón, pero si no se da seguimiento, todo el pulmón, los dos pulmones se llegan a fibrosar y son pacientes ¿Qué que estudios requieren recomienda crónica. usted como neumólogo? Radiografía de tórax, la clínica y una espirometría, que es un estudio donde se avienta aire en un aparatito chiquito, medios 10 minutos y ya tenemos el resultado y nos orienta y a partir de ahí tomamos ¿Y decisiones con cada el cuánto se tratamiento. tiene que hacer los estudios? ¿Cada 3 meses, cada 6 meses o dependiendo del caso? Dependiendo del caso y la gravedad, por ejemplo, el paciente que estuvo hospitalizado que requiere oxígeno, ya sea en puntillas o intubado, es muy diferente un paciente con oxígeno leve que uno intubado. Entonces realmente Cada caso es como individualizar la terapia, no para todos va a ser igual y eso es lo importante también, ¿va? Bueno, ahora nuestros chequeos ya no solamente Anual. es el Papá Nicolau, la mastografía o checar también próstata, sino que incluye también
un chequeo de radiografía de tórax y una corazón. espirometría, y a la auscultación también importante la revisión de un médico especialista para ver cómo están los pulmones, ¿verdad? A lo mejor ellos no sienten nada, pero a la hora de ponerle el estetoscopio escuchamos otra cosa que a lo mejor el paciente no sabía que tenía. Sí, lo que pasa es que en la pandemia todos aprendimos, ustedes como médicos Sí. también los sorprendieron muchas cosas. Claro. Si bien es cierto es que nos dio ese desafío de ver cómo estábamos, tanto también el sector médico como también nosotros en cuanto a nutrición y todo. Muchas gracias, doctor Manuel. Gracias a ustedes. Doctor Jaime. Primero, olvidar que la enfermedad del COVID sigue aquí y hay que estar atentos y alertas porque hay formas de presentación atípica. Si hoy tengo un cuadro gripal, si tengo un cuadro de conjuntivitis, una diarrea, hay que tener precauciones. Si bien es cierto, no va a ser grave, pero podemos infectar a un sujeto vulnerable, nuestro abuelo, una persona mayor que esté en casa. No olvidar, la enfermedad sigue. Tal vez no con la gravedad de hace 2 o 3 años, pero persiste. Número 2, estar atentos a la promoción de la nueva campaña de vacunación contra COVID, que va a hacerse permanente, es un hecho, y acudir a vacunarnos. Las vacunas son seguras, efectivas y eficaces. Tienen efectos adversos muy raros. El riesgo de un efecto adverso no se compara nada con el beneficio. Si tú tuviste COVID y tienes algún signo o síntoma nuevo, no te acostumbres y ve a revisión médica. Y por último, retomar ejercicio, retomar alimentos lo más naturales posibles, No por tan favor. procesados, doctor. No, porque eso fue un caldo de cultivo tremendo para el COVID y para todas las enfermedades que nos están destruyendo. De manera que estos serían los puntos que debemos siempre tener en mente. La enfermedad del COVID no se ha ido y no se irá, será nuestra acompañante. ¿Incluiría algunos estudios, doctor, aparte de los que nos dijo el neumólogo? Bueno, doctor Manuel? en general va a depender ya De cada los generales que ya mencionó el doctor Raúl Pérez Gómez de entrada, ya de acuerdo a la revisión que uno haga o a si tuvo COVID o no y si tiene algún signo o síntoma, ya son estudios teledirigidos. Hay unos estudios que mal llamamos como generales, pero que nos da una pintura del paciente en lo general, pero ya uno cuando revisa al paciente pudiera ya hacer estudios más dirigidos. Bien, muchas gracias, doctor Jaime. Gracias a usted. Doctor Héctor, inclusive recuerdo yo que nos enseñaban a respirar, ni siquiera sabíamos respirar. O sea, ¿cómo aprendimos tantas cosas? Nos acostumbramos mucho a lavarnos las manos en todo momento, aunque ya no esté así, a lavarnos las manos, o si vamos a un lugar donde hay mucha gente, nos ponemos el cubrebocas también, porque nos acostumbramos a cuidar nuestra salud también. Efectivamente, el COVID debió habernos dejado muchas enseñanzas y ojalá que no las olvidemos. Esa llamada nueva normalidad debe ser una nueva cultura de prevención, una nueva cultura de atención oportuna a nuestra salud. Y como bien lo señalas, Rocío, el COVID nos enseñó a la importancia del lavado frecuente de manos, al uso de cubrebocas en lugares de riesgo, cerrados, poco ventilados, cuando había incremento en el número de casos a lo largo de esos 3 años que tuvimos la enfermedad en su calidad de pandémica. Pero otra de las cosas que por motivo de la convocatoria a este programa no debemos perder de vista es las vacunas anti-COVID pasaron la prueba del tiempo y la pasaron con estrellita y con altas calificaciones. Excelente. Alta eficacia, por arriba del 90% para prevenir enfermedad grave de la mayor parte de los biológicos. Pfizer, Astra, Moderna, las vacunas chinas, Sputnik, etcétera, todas ellas brindaron un gran beneficio a la humanidad. 90% de eficacia o más en algunas de ellas. Seguridad. Solamente un evento adverso grave en cada 700,000 a 1,000,000 de aplicaciones. El tiempo no deja mentir. El tiempo nos ha enseñado, además, que haciendo una retrospectiva a partir del uso de vacunas anti-COVID,
la pandemia empezó al control. Y estas vacunas llegan también para quedarse, se van a modificar antigénicamente, como es el caso de la vacuna para influenza, adaptándolas a las nuevas variantes que van surgiendo, porque este virus genera muchas mutaciones. Como la influenza, ¿verdad? Como es el caso de la influenza. La vacuna contra influenza es diferente cada año, precisamente por las características moleculares del virus. Igual va a ocurrir con COVID-19, de tal manera que a la población no le tengamos miedo a las vacunas, no le tengamos miedo a la vacuna anti-COVID. Fueron eficaces, seguras y nos van a seguir brindando mucha protección y muchos beneficios en el futuro. Aparte de los estudios, doctor, que ya decíamos, bueno, de la buena nutrición, de la alimentación, porque a muchos nos agarró como con mala alimentación y sobrepeso, entonces, aparte de estos estudios, otros que usted considere, que por ejemplo, aparte de las madres de familia, los padres de familia, los menores. Pues se tiene que individualizar cada paciente, Rocío, porque depende de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, la historia clínica. Hablamos de algunos generales, como comentaba el doctor Arias Amaral, hablamos de algunos muy orientados a la salud pulmonar, sobre todo a identificar secuelas pulmonares, como bien lo dijo el doctor Manuel, pero algunos pacientes podrán requerir estudios de imagen, tomografía o resonancia magnética de cráneo. Por lo que decía de la oxigenación, que se me estoy mareando, pues falta oxígeno, ¿por qué? O las manifestaciones neurológicas. Tenemos que descartar si el paciente tiene alguna enfermedad vascular cerebral crónica que puede estar asociada a COVID, pero también podría no estar asociada. Claro. Y entonces cada caso va a ser manejado de forma distinta dependiendo de la historia clínica y de las manifestaciones que presenta el paciente. Bueno, lo importante es que usted que está en casa hoy, que es un importante 5 de mayo, pues haga todos esos estudios complementarios, no dejarlo a un lado porque dices, bueno, estoy cansada, pero no, hay que seguirle. No, hay medicamento y tratamiento que los expertos nos pueden recomendar para salir adelante y que esa secuela que era tan fuerte, pues se vaya siendo más leve, ¿verdad? Claro. Entonces, a retomar pues el rumbo, yo les agradezco mucho por esta orientación y como siempre, pues la información la da un médico, la da un experto, muchas veces no la dan estos teléfonos porque ya los han convertido hasta como en recetas, ¿verdad? Entonces, imagínense, y bueno, y ustedes pues tienen el reto de seguirse preparando, de seguir siendo investigadores, de seguirse preparando para dar el mejor diagnóstico y tratamiento a cada uno de estos pacientes. Así debe ser, Rocío. Bien. Pues muchísimas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias, Rocío. Gracias a la Secretaría de Salud, muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara. Gracias, doctor Héctor siempre. Raúl. Gracias, doctor Manuel, a la Muchas Universidad gracias. Autónoma. Gracias Por la que invitación. en cada área están haciendo esa consulta para ayudar a atender y proteger a la población. Gracias. Pues a tratarse, familias de Jalisco, que pase un excelente domingo. Gracias.